Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver diferentes clases de funciones integrables. Vamos a ver que toda función continua es integrable y vamos a ver que toda función monótona es integrable. ¿Qué significa ser monótona? O ser creciente o ser una función decreciente. Ese tipo de funciones siempre van a ser funciones integrables. Entonces, es algo que vamos a demostrar con nuestra caracterización de las funciones integrables que vimos en la sesión pasada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar esas caracterizaciones y después pasamos a los teoremas. Y otra cosita, antes de comenzar con la prueba, con las pruebas, vamos a recordar la definición de continuidad uniforme. No la vamos a desarrollar a completitud, porque eso se estudió en el curso de cálculo 1. Entonces, solo voy a recordar la definición, que es ser uniformemente continua, una propiedad especial, y ya, solo eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar recordando la caracterización que vimos de funciones integrables, ¿va? Ahí va. Caracterización de las funciones integrables. Esto lo probamos en la sesión pasada. ¿Qué dice? Tenemos una función f, definida en intervalo cerrado a, b a los reales, acotada. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A. La f es una función integrable en el intervalo cerrado a, b. Inciso B. Para cada épsilon mayor que 0, existe p épsilon, una partición del cerrado a, b, tal que la suma superior de f respecto a la partición p épsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p épsilon se hace menor que épsilon. Inciso C. Existe una sucesión de particiones del intervalo a, b tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición pn menos la suma inferior de f respecto a la partición pn es igual a 0. O sea, lo que nos está diciendo esto es que podemos encontrar una sucesión de particiones tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior se puede hacer tan pequeña como queramos conforme la n la hacemos crecer, ¿no? Eso es lo que está diciendo el inciso C. Y por último, inciso D, existe una sucesión de particiones del cerrado a, b tal que el límite cuando n tiene infinito en la suma inferior es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior. Y en tal caso, este valor común va a ser el valor de la integral de f sobre el intervalo a, b. Estos cuatro incisos son equivalentes. Si pasa uno, pasan todos los demás. O sea, si pasa el inciso D, va a ser la función integrable. Si ocurre el inciso C, la función es integrable. Y si pasa el inciso B, la función es integrable. Y cualquier función integrable satisface tanto el inciso B como el inciso C y como el inciso D, ¿verdad? Esto ya se demostró y lo vamos a ocupar a continuación, ¿ok? Cualquier duda, díganme, por favor. Voy a bajar. Y antes de empezar con las pruebas, como les había comentado, vamos a recordar la definición de continuidad uniforme. Va la definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a tomarnos una función f de un dominio A subconjunto de R en R. Tenemos una función. Decimos que f es uniformemente continua en el conjunto A si sucede lo siguiente. Si para cada épsilon mayor que 0 existe delta épsilon mayor que 0, tal que si X y Y son dos puntos en A, cuya distancia es menor a delta épsilon, entonces la distancia que hay de f de X a f de Y se va a hacer menor que épsilon. Esto es continuidad uniforme. ¿Qué es lo especial que tiene este concepto y en qué se diferencia respecto a la continuidad usual? En que aquí no estamos anclados en un punto. Por ejemplo, cuando uno habla de una función continua, dices, esta función es continua en el punto x0. En toda la definición, uno está anclado a este punto x0 en la definición de continuidad. Eres continuo en el punto x0, siempre va a estar parado en este punto.
Aquí en continuidad uniforme, no importa en qué punto estés parado. Simplemente, tú das una epsilon la que sea, fija pero arbitraria. Y lo que está diciendo la continuidad uniforme es que existe una delta lo suficientemente pequeña, tal que si tú te tomas 2 puntos de A, los que sean, siempre y cuando su distancia sea menor a delta, entonces la distancia de sus imágenes va a ser menor que epsilon. Aquí no estamos anclados a un punto X0, un punto Y0, no. Tómate cualesquiera 2 puntos de A, siempre y cuando su distancia sea menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes va a ser menor que epsilon. Esta distancia va a ser menor que epsilon. Por ejemplo, ahí la delta yo la ubiqué en esta parte, pero yo la puedo mover. La pongo, no sé, por aquí. Aquí me tomo 2 puntitos. Vamos a tomarnos unos puntos Z y W. Y entonces, ¿qué va a pasar? Estos 2 puntos distan menos que delta, ¿ok? Entonces, por continuidad uniforme, la distancia de las imágenes va a ser menor que epsilon. Y si yo me tomo otros 2 puntos en alguna otra parte del conjunto A, que disten menos que delta, entonces la distancia de las imágenes va a resultar ser menor que epsilon. ¿Sí me entienden? Esa es la continuidad uniforme. No depende de que estés parado en un punto X0. No importa el punto en el que estés parado. Siempre y cuando tomes 2 puntos en A, cuya distancia sea menor a esa delta, entonces la distancia de f de x a f de y va a ser menor que epsilon. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Voy a bajar tantito. Ahora, hay como les dije, solo vamos a ver algunas cositas de la continuidad uniforme, este, para ya después pasar a las pruebas que nos interesan. Esto es simplemente un recordatorio. Vamos a ver unas caracterizaciones de las funciones que no son uniformemente continuas, ¿ok? No voy a hacer la prueba, por supuesto, solo es un recordatorio, pero es un recordatorio importante, ¿va? Caracterización de las funciones que no son uniformemente continuas. Teorema. Sea f una función dominio A, subconjunto de R en R, una función. F no es uniformemente continua en A, sí y solo si pasa lo siguiente. Existe una epsilon 0 mayor que 0 y existen xn, yn, una sucesión de valores en A, tal que el límite cuando n tiene infinito de xn menos yn es igual a 0, y sucede que la sucesión de imágenes, o sea, f de xn menos f de yn, la distancia de f de xn a f de yn va a ser siempre mayor o igual a 0 para cada n natural. Esto que estoy marcando es igual de potente a no ser uniforme, a que una función no sea uniformemente continua. Si tú puedes encontrar un número positivo y una sucesión con valores en A, tal que este límite converge a 0 y pasa esto, y la sucesión de imágenes, su distancia es mayor o igual a 0, entonces la función no es uniformemente continua en el conjunto A. Es algo muy fácil de probar. Lo primero que uno tiene que hacer es negar la definición de continuidad uniforme. Y a partir de eso, obtiene esta caracterización. ¿Ok? Bueno, permítanme tantito, voy a pausar tantito esto. Entonces, continuamos. Uno podría pensar que una función que es uniformemente continua, y bueno, más bien, la definición de continuidad uniforme y la definición de continuidad son equivalentes, pero eso no pasa. ¿Qué es lo que sí ocurre? Bueno, toda uniformemente continua siempre va a ser una función continua, eso siempre, pero no toda continua va a ser uniformemente continua. Y aquí está el ejemplo clásico.
y lo desarrollo a completitud. Fíjense, continua no implica uniformemente continua. Va el ejemplo. Vamos a pensar en esta función que está definida en este intervalo, en el 0,1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a 1 entre x. ¿Qué pasa con esta función? Esta función es continua en el intervalo abierto 0,1. Estamos de acuerdo que aquí no hay que justificar nada, ¿no? Por cálculo 1 sabemos que esta función es continua en el abierto 0,1. X es continua, entonces 1 entre x, ¿cómo va a ser? Continua, siempre y cuando estemos en un dominio donde no se anule, donde se indetermine 1 entre x, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en este dominio no se va a indeterminar 1 entre x. Entonces, pues esta función realmente es una función continua en el abierto 0,1. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Pero ocurre que esta función no es uniformemente continua. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues podemos usar nuestra caracterización, ¿no? Aquí se encuentra. Para que una función no sea uniformemente continua, es suficiente y necesario que tú propongas un número epsilon 0 mayor que 0 y una sucesión de números reales contenida en A, tal que cumple las siguientes dos condiciones. Este límite se va a 0 y para cada n natural, la distancia de las imágenes, o sea, la distancia que hay de f de xn a f de yn es mayor o igual a epsilon 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Proponemos epsilon 0. El epsilon 0 que vamos a proponer en este caso es 1. Vamos a tomar estas dos sucesiones de números reales. Tomamos la sucesión xn como la sucesión 1 entre n más 1. Y tomamos la sucesión yn como la sucesión 1 entre n más 2. Entonces nos tomamos estas dos sucesiones. Observen lo siguiente. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiene infinito de xn menos yn? Pues eso es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre n más 1 menos 1 entre n más 2. ¿A dónde converge esta sucesión? A 0, ¿verdad? Porque esta sucesión, la que estoy marcando, converge a 0 cuando n tiene infinito. Y esta donde converge, también converge a 0 cuando n tiene infinito. Entonces la resta converge a 0 cuando n tiene infinito. Perfecto. Ya tenemos dos sucesiones en el dominio cuya diferencia converge a 0. Pero fíjate en lo siguiente. Cuando tomamos la diferencia de la sucesión de imágenes, o sea, tomamos la distancia de f de xn a f de yn, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuánto vale f de xn? Vamos a hacer la cuentita. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuál es la regla de correspondencia de f? 1 entre x. ¿Cuánto vale f de xn? 1 entre xn. Sustituimos. ¿Quién es xn? Es 1 entre n más 1. Un sandwichazo. ¿Qué nos termina quedando? N más 1. ¿Ok? Que es justo lo que puse aquí. ¿Cuánto vale f de yn? Pues 1 entre yn. ¿Cuánto vale yn solita? 1 entre n más 2. Entonces nos queda 1 entre n más 2. Hacemos sandwichazo y nos termina quedando n más 2. O sea, este término es este término de acá. Y este término es este término, ¿ok? Ahora, hacemos algebrita aquí, simplificamos lo más que se pueda, se nos va a cancelar esta n con esta menos n, y nos termina quedando valor absoluto de menos 1, que es 1. Y esta es nuestra epsilon 0 que propusimos, ¿ok? Y entonces, por la caracterización que vimos, por la caracterización que comentamos ahorita, ¿qué podemos concluir? Que esta función no es uniformemente continua en el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque propusimos este epsilon 0, propusimos dos sucesiones de números reales en el dominio, cuya diferencia converge a 0. O sea, estos términos se van pegando entre sí, tanto como queramos, pero las imágenes, la distancia y la sucesión de imágenes, esa distancia no se hace tan chica como queramos. Siempre va a ser mayor o igual a epsilon 0. Siempre, siempre va a pasar eso. Entonces, esta función no es uniformemente continua en el 0,1.
consecuencia de esta caracterización que vimos aquí. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, bajo. Y entonces, pues la pregunta que surge de manera natural es bajo qué condiciones una función continua es uniformemente continua. Y la clave es fijarse en el dominio, tomar un dominio adecuado. ¿Qué es tomar un dominio adecuado? Pues vamos a tomarnos un intervalo cerrado. Y en un intervalo cerrado, ahí sí la continuidad implica continuidad uniforme. Entonces, solo recuerdo este teorema y comenzamos con lo nuevo. Es un teorema fuerte de continuidad. Si tenemos una función f definida en un intervalo cerrado a, b hacia los reales, que es continua en todo el intervalo cerrado a, b, entonces esa función tiene que ser uniformemente continua en el intervalo a, b. O sea, lo que podemos decir es que la continuidad y la continuidad uniforme son equivalentes cuando estamos en un dominio igual a un intervalo cerrado. Cuando nuestro dominio es un intervalo cerrado, continuidad y continuidad uniforme son equivalentes. La continuidad uniforme siempre implica la continuidad. Y estando parados en un intervalo cerrado, la continuidad implica la continuidad uniforme. ¿Ok? Entonces, esto se prueba en cálculo 1. De hecho, esto lo vieron con Cristian, si no mal me equivoco, esta prueba. Y bueno, pues ya acabó el repaso. Ahorita vamos a ocupar la continuidad uniforme. Solo quería recordar algunas ideas de este concepto. ¿Y qué es lo que vamos a probar? Uno de los temas importantes de la clase de hoy es demostrar que toda continua es integrable, ¿ok? No vamos a obtener una fórmula para calcular el valor de la integral, no. Lo único que vamos a demostrar es que esa función es integrable sin obtener el valor exacto de la integral, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer con nuestras caracterizaciones que vimos la clase pasada. Bien, entonces vamos a leer el teorema con toda su formalidad y después comenzamos con la demostración, ¿ok? ¿Qué dice el teorema? Si tenemos una función f definida en intervalo a, b hacia los reales continua, entonces f es integrable en el intervalo cerrado a, b. O sea, todas las funciones continuas van a tener, visto desde un punto de vista geométrico, van a tener área entre la gráfica de la función y el eje X. Eso es lo que dice este teorema, ¿no? Justo lo que marca el cuadrito. Toda función continua tiene área entre la gráfica de f y el eje X. Siempre podemos hablar de su área. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer la demostración de este resultado. Bajo. Así nos quedamos. Vamos a empezar con la prueba. Demostración. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a usar una de nuestras caracterizaciones del teorema pasado. Bueno, del teorema de la clase pasada. ¿Cuál vamos a ocupar? Vamos a ocupar esta, fíjense. Vamos a tomar un épsilon mayor que 0 fijo para arbitrario. Si queremos demostrar que esta función es integrable, lo que tenemos que hacer es encontrar una partición P épsilon del intervalo cerrado A, B, tal que la suma superior de f respecto a la partición P épsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P épsilon se haga menor que épsilon. Si logramos demostrar eso, por el teorema pasado, por el teorema de la clase pasada, podemos concluir que la f es una función integrable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a proceder. Cualquier duda me dicen, ¿eh? Bajo. Y ahora, aquí vamos a ocupar fuertemente la hipótesis de que la f es continua. Como f es continua en el intervalo cerrado a, b, se tiene lo siguiente. Punto 1. Por ser continua en el cerrado, f tiene que ser uniformemente continua en el intervalo cerrado a, b. Aquí nosotros ya dimos una épsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Ajá, entonces, como esta función es uniformemente continua en el a, b, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe una delta mayor que 0, tal que si tomamos dos puntos x, y en el cerrado a, b, cuya distancia es menor a delta, entonces la distancia que hay de f de x a f de y es menor a, y me voy a tomar este número como
como mi cota, ¿no? Epsilon entre B menos A. ¿Están de acuerdo que este número es un número positivo? Ajá. Y estamos de acuerdo que la F es uniformemente continua en el A, B. Entonces, la definición de continuo uniforme dice que para toda epsilon mayor que 0, para todo número positivo, existe una delta tal que pasa todo esto. Ese número positivo, como puede ser cualquiera, yo me lo puedo tomar de esta forma. Puedo tomarlo como epsilon entre B menos A. Este es un número positivo. Entonces, bueno, por continuo uniforme, yo puedo asegurar que sucede esto de aquí. ¿Sí está bien? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos una partición del intervalo cerrado a, B, tal que la norma de la partición es menor que delta. Esa partición siempre va a existir. Recuerden que cuando vimos el concepto de partición, nosotros definimos a las particiones homogéneas de orden n, ¿sí se acuerdan? Y demostramos que el límite, cuando n tiene infinito, de la norma de las particiones homogéneas converge a 0. Ajá. Entonces, de este hecho, ¿qué pasa si yo doy una delta positiva? Doy un número delta mayor que 0. Si delta es un número mayor que 0, debe existir un instante n delta, tal que si n es mayor o igual a n delta, entonces la norma de la partición Pn debe ser menor a delta. Aquí solo estoy usando la definición de convergencia. Ajá. Entonces, dada esta delta... Profesor, ¿puede repetirlo una vez más, por favor? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Recordemos primero la definición de norma de la partición. ¿Cuál es la norma de la partición? Es el máximo del conjunto de todas las medidas de los intervalos tk-1, tk, tal que k corre desde 1 hasta n. Sí se acuerda, ¿no? De la idea geométrica. Tienes tu partición, tomas todos los intervalos inducidos por la partición. Aquí está tu intervalo a, B, ¿no? Y aquí está tu partición. Entonces te fijas en los intervalos inducidos por la partición. Aquí está. Ajá. Aquí está T1, T2, T3, T4, etcétera. Y entonces te fijas en los intervalos inducidos por la partición. Te fijas en sus medidas. El intervalo con mayor medida es la norma de la partición. ¿Estamos de acuerdo? Por definición. Así se define la norma de la partición. La norma de la partición es, por simple definición, el máximo del conjunto de todas las medidas de los intervalos tk-1, tk, tal que k corre desde 1 hasta n. Esa es su definición. Nosotros probamos ¿qué cosa? Nosotros probamos que si tomamos el límite cuando n tiene infinito de la norma de las particiones homogéneas de orden n, ese límite converge a 0. Ajá. ¿Qué significa que este límite converja a 0? ¿Qué significa que ese límite converja a 0? Ustedes díganme. Por definición, ¿qué Las significa un límite longitudes cada converja? vez se hacen más chicas, ¿no? Bueno, Exactamente. Y formalmente, que para cada número positivo, para cada epsilon, usualmente se pone epsilon, ¿no? Pero yo puedo poner cualquier letra, yo escojo ahora delta. Para toda delta mayor que 0, existe un instante n delta, tal que si n es mayor o igual a n delta, entonces la norma de Pn se hace menor que delta, ¿verdad? Esta es la definición de que esta sucesión converge a 0. Es la definición de convergencia. Para cualquier número positivo, existe un instante n delta, tal que si tomo un natural mayor o igual a n delta, la sucesión, que en este caso es la norma de la partición Pn, se hace menor a delta. Es para toda delta mayor que 0. Aquí yo ya había dado una delta, esta. Entonces, para esa delta, yo puedo usar, yo puedo encontrar una partición homogénea
Aquí yo dije, pues, sea P una partición, en particular podría ser la homogénea, con la propiedad de que la norma de la partición resulte ser menor que delta. Entonces, ese argumento muestra que realmente existe una partición con esta característica, que su norma de la partición sea menor a delta. ¿Cómo lo ves? Quien me preguntó, ¿sí está bien? ¿Hay dudas? En general todos, ¿no tienen dudas? ¿Todo va bien? No, de mi parte ya no, ¿Podría profe. volver a explicarlo resumidamente, maestro? Este, ok, bueno, ¿qué parte en particular? ¿Qué es lo que te gustaría que explicara? Porque sí dije varias cositas, este, y pues ¿Cómo llega resumirlo, a demostrar que la partición es norma, ¿no? O valor absoluto. Bueno, que la partición es en realidad menor a delta. a ver, yo lo que recordé es que cuando tomamos las particiones homogéneas y tomamos el límite, cuando n tiene infinito de la norma de la partición homogénea de orden n, esto converge a cero. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que este límite converge a cero? Pues significa que para todo número positivo existe un instante n epsilon. Estoy poniendo la definición de una sucesión convergente. Existe n epsilon natural, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia de la norma de Pn a cero se hace menor a epsilon. Este término se puede simplificar mucho, ¿no? Porque este valor absoluto y este cero están estorbando. Esto es simplemente la norma de Pn menor que epsilon. O sea, aquí, esto nosotros lo probamos cuando vimos el tema de particiones. Ajá. Y aquí, ¿y qué dice, qué significa que un límite converja a cero? Pues que para todo número positivo, en particular para esta delta que dimos aquí arriba, debe existir un instante tal que si n es mayor o igual a n epsilon, esta norma de la partición se hace menor que nuestra delta que dimos. Ajá. Entonces, estoy usando ese hecho para asegurar que existe una partición cuya norma es menor a delta. Eso es lo que estoy haciendo simplemente. ¿Cómo lo ves, Santi? Si está bien, no hay dudas. No, sí, ya está bien, gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces, por ese argumento, podemos tomar P, una partición del cerrado A, B, tal que la norma de la partición sea menor que delta. Ahora vamos a verlo, a anotar lo siguiente. ¿Esto qué implica? Recuerden que la norma de la partición es el máximo de todas las medidas de los intervalos tk menos 1, tk. Si el máximo es menor que delta, ¿cómo se comparan las medidas de los intervalos tk menos 1, tk con delta? Pues vía esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, podríamos aquí ser un poquito más precisos. Nada más déjenme bajar esto y agregar aquí un paso adicional. ¿Cómo se comparan las medidas de estos intervalos con la norma de la partición? Pues mediante un menor o igual, estamos de acuerdo. Recuerden que la norma de la partición es el máximo de las medidas de todos estos intervalos. Ajá, entonces aquí hay un menor o igual. ¿Cómo se compara la norma de la partición P con delta? Pues la norma de P es menor a delta. Entonces, ¿cómo se compara la medida de este intervalo con delta? Pues la medida de ese intervalo es menor a delta. Y esto es para cada k igual a 1 hasta n. ¿Dónde está delta? Recuerden que es la delta de la continuidad uniforme, la que garantizamos aquí arriba que existe, por continuidad uniforme. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto bajo y Maestro, para cada... antes de bajar, ¿le puedes subir tantito? ¿En qué parte? A la parte de sea epsilon mayor a cero, fijo, pero arbitrario, por demostrar, Es un poco más arriba de donde dice demostración. Ah, ok. Pues Ahí, aquí, ahí. Ah, vale, es donde dice demostración, justo ahí. Gracias, maestro. bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Para cada k igual a 1 hasta n, vamos a definir los mk minúscula y los mk mayúsculas, ¿vale? ¿Quién es mk minúscula de f?
Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk, ¿verdad? Pero la f, recordemos que es una función continua. Entonces, es continua en todo este intervalo cerrado. Por teorema fuerte de continuidad, este ínfimo se convierte en un mínimo. El mínimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. Y entonces, este mínimo se tiene que alcanzar en algún punto de este intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Como la f es continua en este intervalito, por teorema fuerte de continuidad debe de alcanzar su mínimo. Entonces, este mínimo debe ser igual a f de xk para algún xk que está dentro de este, que pertenece al intervalo tk menos 1, tk. ¿Sí está bien eso? Lo mismo hacemos con mk mayúscula. ¿Quién es mk mayúscula? Es el supremo del conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. La f es continua en este intervalo, que es cerrado. Por teorema fuerte de continuidad, este supremo se convierte en un máximo. Entonces es el máximo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo tk menos 1, tk. Debe existir un punto yk en el intervalo tk menos 1, tk, con la propiedad de que f de yk sea el máximo de la función en este intervalo. ¿Ok? Bueno, entonces, así las cosas que tenemos, pues que mk minúscula debe ser igual a f de xk para algún xk en el intervalo tk menos 1, tk, y mk mayúscula debe ser igual a f de yk para algún yk en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. Otra cosita más, fíjense, xk y yk no sabemos cómo se comparan. A lo mejor xk es menor a yk, o a lo mejor xk es mayor a yk. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tanto xk como yk se encuentran en este intervalo común, en el tk menos 1, tk. Entonces, tenemos las siguientes desigualdades. Tk menos 1 es menor o igual tanto a xk como a yk, y xk y yk son menores o iguales a tk, ¿ok? Xk y yk se quedan aquí en medio. Pregunta, ¿cómo se compara la distancia de tk menos 1 con la distancia de xk a yk? Pues se comparan vía este menor o igual, que lo podemos interpretar geométricamente. Fíjense. Aquí tenemos a tk menos 1. Y aquí tenemos ubicado a tk. En medio tenemos a xk y yk. No sabemos cómo se relacionan, quién es menor que quién entre xk y yk, pero es un hecho que se encuentran aquí en medio. Aquí está xk, aquí está yk. Podríamos a lo mejor tenerlos al revés, o sea, que el punto xk sea más grande que el punto yk, pero eso no importa. No importa cómo estén ubicados xk y yk. Uno mayor que el otro, no importa eso. Lo importante es que están aquí en medio, entre tk menos 1 y tk, porque como están en medio, si nosotros nos fijamos en la longitud del segmento tk menos 1, tk, y en el segmento generado por xk y yk, ¿qué observan? ¿Qué segmento tiene mayor longitud? Pues el de tk y tk menos 1, ¿no? Ese es el que tiene mayor longitud. ¿Cuál es la longitud del intervalo tk menos 1, tk? Es tk menos tk menos 1. ¿Cuál es la longitud del segmento generado por xk y yk? Pues como no sabemos quién es más grande, si xk o yk, podemos ponerle un valor absoluto. Esa es su longitud. Y lo mismo en el otro caso de aquí. Xk menos yk. Y esto es tk menos tk menos 1. ¿Cómo se comparan estos números? Este y este. Pues vía este menor o igual. Ajá, que es justo lo que pusimos aquí. ¿Sí se entiende? Sí está bien. Pero ocurre
Recuerden que TK menos TK menos 1, ¿cómo se compara con delta? Por lo que dijimos aquí arriba, la medida de TK menos TK menos 1 es menor que delta para cada K igual a 1 hasta N. Y recuerden que la medida de un intervalo es simplemente su longitud. Ajá. Entonces, tenemos que TK menos TK menos 1 es menor que delta, pero entonces también la distancia de XK a YK es menor que delta. Ajá. Entonces tenemos que la distancia de XK y YK resulta ser menor que delta. Pregunta, ¿qué pasa si tenemos dos números en el dominio cuya distancia es menor que delta? ¿Qué tenía de especial esa delta? Era la delta de la continuidad uniforme, ¿verdad? Voy a subir tantito. Si tomamos dos puntos en el dominio cuya distancia es menor a delta, ¿qué pasaba con sus imágenes? Iban a distar menos que epsilon entre b menos a. Bajo nuevamente. Tenemos dos puntos xk y yk cuya distancia es menor a delta. Por la continuidad uniforme, que podemos garantizar que la distancia de f de yk a f de xk es menor a epsilon entre b menos a. ¿Ok? Y esto se vale para cada k igual a 1 hasta n. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Entonces, bueno, con esto, lo que vamos a hacer ya con todos estos datos, lo que vamos a hacer es calcular la suma superior de f respecto a la partición P, la suma inferior de f respecto a la partición P, y vamos a ver que realmente esa diferencia se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bajo y hago la Profesor, cuentita. yo sí tengo Mande, una dudita. mande. ¿Podría regresarse cuando sacamos el límite de la partición P? Ajá. Eso no lo escribí. Si quieres lo escribo. Ok. Bueno, es que mi pregunta era, es que según yo cuando hicimos eso, hablábamos cuando era la partición homogénea, ¿no? Pero aquí fue Exacto. una partición cualquiera, ¿no? ¿O, No es, o dónde esta no es cualquier dijimos? partición. Esta no es fija por arbitraria. Ah, Esta es una partición, dijimos, sea P una partición de A, B, cuya norma es menor que delta. y eso la obliga a ser la homogénea, ¿no? Podría ser la homogénea. O sea, con el límite que mostramos, garantizamos que existe una partición cuya norma de la partición es menor que delta. Mostramos una partición homogénea cuya norma de la partición es menor que delta. A lo mejor hay otras particiones cuya norma de la partición es menor que delta y no son homogéneas. Pero el argumento que dimos nos garantiza que existe una partición cuya norma de la partición es menor que delta, que son con las homogéneas. Ajá. O sea, al menos las homogéneas, con una n lo suficientemente grande, te dan una partición con norma de la partición menor que delta. Entonces, entre todas las particiones que tiene norma de la partición menor que delta, tómate una, selecciona una. Si es homogénea, está bien, no hay ningún lío. Y si no es homogénea, pues también, porque lo que nos interesa es tomarnos una partición cuya norma sea menor que delta. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí me entiendes? Sí, y entonces esto no lo estaríamos probando para las particiones que no cumplen eso. Eso no lo estamos probando para las particiones que no cumplen eso. O sea, estamos agarrando una partición que cumple eso, ¿no? Que la norma sea menor a delta. Exactamente. Entonces, para las otras, ¿no? O sea, las que no Este, cumplen eso. ok, las que no cumplen eso no nos interesan, porque recuerda que lo que nosotros queremos Ujú. es demostrar que la función es integrable. ¿Qué significa probar que es integrable? Según nuestras caracterizaciones, una de nuestras caracterizaciones dice que debe existir para toda epsilon, debe existir una partición P Ok. epsilon. Eso no existe. Existe Ujú. una partición que hace que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Entonces, ¿cómo fue nuestro procedimiento? Usamos la continuidad uniforme del A, B. Garantizamos la existencia de una delta, que es la delta de la continuidad uniforme. ¿Qué cumple? Pues que si tomas dos puntos en el A, B, cuya distancia es menor a delta, estas distancias se hacen menor a epsilon entre B menos A.
Y luego en base a esta delta, tomamos una partición cuya norma es menor que delta. Por ejemplo, una partición homogénea. Tómate una cuya norma de la partición sea menor que delta. A lo mejor tomamos una homogénea, a lo mejor y no. Sabemos que existe una con estas características, efectivamente. Entonces tomamos selecciona una que tenga esta propiedad. Y con esa vamos a trabajar. ¿Por qué basta con esa? Porque la demostración solo nos pide exhibir una partición que tenga esta propiedad. Con que exhibas una partición que haga que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon, con eso nos basta. Ok, gracias, profe, ya mucho mejor. Maestro, Ok. ¿y cómo sabemos Mande, que mande. la norma, cómo podemos saber que de la partición que elijamos, cómo sabemos que la norma es menor a delta? Así la tomas. Tú ya sabes que existen particiones cuya norma de la partición es menor que delta. Entonces toma una partición cuya norma es menor que delta. Eso ya lo probamos. Nosotros ya probamos que existen particiones, una partición tal que la norma de la partición es menor que delta. Esto ya lo sabemos. Lo probamos cuando vimos este límite. Cuando vimos este límite, en el fondo lo que probamos es que existe una partición cuya norma de la partición es menor que delta. Entonces, como ya sabes que existen, pues simplemente vamos a tomar una partición cuya norma de la partición es menor que delta. No la tienes que construir, porque eso ya antes lo hiciste. Tú ya mostraste que existe una partición cuya norma de la partición es menor que delta. Como sabes que existen, pues simplemente ya en esta prueba dices, tomemos P, una partición de A, B, cuya norma de la partición es menor que delta. ¿Cuál es? No importa cuál sea. Tómate una, siempre y cuando su norma de la partición sea menor que delta. Y ya. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, voy a bajar. Y hacemos la cuentita. Fíjense. Ya tomamos una partición cuya norma de la partición es menor que delta. Ya calculamos cómo es MK minúscula, cómo es MK mayúscula. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la suma superior menos la suma inferior. Fíjense, la suma superior de F respecto a la partición P menos la suma inferior de F respecto a la partición P, ¿eso a qué es igual? Es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula F por la medida del intervalo TK menos 1, TK menos la suma desde K igual a 1 hasta N de MK minúscula F por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Factorizamos. ¿Qué tenemos en común? A la medida de TK menos 1, TK. Entonces lo factorizamos y todo lo pasamos a una sola suma. Y esto es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula menos MK minúscula. Todo esto multiplicado por la medida de TK menos 1, TK. Pregunta, ¿cuánto vale MK mayúscula F? Nosotros lo calculamos. Es F de YK, ¿verdad? ¿Cuánto vale MK minúscula F? Vale F de XK, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la medida de TK menos, TK menos 1? Es TK menos TK menos 1. Entonces, esta suma es igual a la suma desde K igual a de 1 hasta N de F de YK menos F de XK multiplicado por TK menos TK menos 1. Pregunta, ¿esta distancia cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia es menor que epsilon entre B menos A. Este término es menor a epsilon entre B menos A. ¿Por qué? Porque nosotros vimos acá arriba que F de YK menos F de XK siempre va a ser menor a epsilon entre B menos A. ¿Por qué? Porque XK y YK distan entre sí menos que delta. Y por la continuidad uniforme, las imágenes deben de distar menos que epsilon entre B menos A. Pero nota aquí lo siguiente. F de YK es el máximo. Aquí lo tenemos. Es el máximo. Y F de XK
es el mínimo. Entonces, este valor absoluto es lo mismo que f de yk menos f de xk. Ajá. Entonces, esta diferencia es menor a epsilon entre b menos a. Por lo cual, esta suma es menor a esta otra suma. La suma es de k igual a 1 hasta n de epsilon entre b menos a multiplicado por tk menos 1. Sacamos esta constante de la suma. Entonces nos queda la constante multiplicada por la suma es de k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Esta suma ya la hicimos en la clase pasada. ¿Qué suma es esta? Es una suma telescópica. ¿Qué sobrevive en esa suma? El punto final y el punto inicial, que sería Tn menos T0, pero esto es B menos A. Ajá, entonces nos queda que esto es igual a epsilon entre B menos A, que es este término, multiplicado por B menos A, que es este otro término de aquí. ¿Y después qué? Pues se nos cancela esta B menos A con esta B menos A y nos termina quedando la pura epsilon. ¿Y esto qué muestra? ¿Esto qué mostró? Pues esto mostró que la suma superior de f respecto a la partición P menos la suma inferior de f respecto a la partición P es menor que epsilon. Ajá, la suma superior de f respecto de P menos la suma inferior de f respecto de P resultan ser menor que epsilon. ¿Ok? ¿Cómo tomamos a epsilon? Un número mayor que 0 fijo pero arbitrario. ¿Y qué mostramos? Que existe una partición que hace que esta diferencia se haga menor que epsilon. Por nuestras caracterizaciones que vimos la clase pasada, ¿qué podemos concluir? Pues que la función es integrable sobre el intervalo a, b, porque mostramos que para cualquier epsilon mayor que 0, existe una partición p epsilon tal que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se hace menor que epsilon. Ajá. Nosotros propusimos esta partición. La propusimos aquí arriba. Es esta. Sea P una partición del A, B, cuya norma de la partición es menor que delta. Tomamos una partición con esas características. ¿Existe? Sí, porque hay particiones homogéneas cuya norma de la partición es menor que delta, consecuencia de este límite que probamos en clases pasadas. Ajá. Y bueno, pues ahí está la prueba. Ya probamos que si tienes una función continua, entonces esa función es integrable sobre el intervalo a, b. ¿Calculamos el valor de la integral? No, por supuesto que no. No existe una fórmula tan general para calcular la integral de cualquier función continua. O sea, esta f es una continua en general. Lo hicimos para cualquier continua. Lo único que probamos es que esa función es integrable. ¿Cuál es su valor de la integral? No, pues sepa, no lo sabemos. No hicimos el cálculo de la integral. Lo único que garantizamos es que es una función integrable sobre este intervalo a, b. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? Bueno. Tengo una duda, Dime. pero es un signo que no alcanzo a verlo bien. A ver. En el ínfimo. Ínfimo, ok. Ah, MK, es MK, ¿no? MK minúscula. Exactamente. ¿Esa X es XN o es XK? ¿Para algún XK o XN? Es XK. Ok, vale. Entonces, ¿K? O entonces, sí, ¿verdad? Entonces K. F de XK. Ok, vale. Vale. Gracias, maestro. Nada más. ¿No? ¿De qué? Va. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Algún detallito? ¿No? Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ver que toda función monótona siempre va a ser integrable. Aquí recordemos que una función monótona, ¿qué opciones tiene? Para ser monótona, ¿qué debes de cumplir? O ser creciente o ser decreciente. Y recuerden que cuando se dice únicamente creciente, no es creciente estricta. Puede ser que tu función se mantenga constante un rato y después sea estrictamente creciente. Y lo mismo con decreciente. Ajá. Ser creciente significa esto. Que si X es menor que Y,
entonces f de x es menor o igual a f de y. Estás dando chance a la igualdad por este menor o igual que estamos poniendo aquí. Ajá, eso es ser creciente. Ser decreciente es esto. Otra vez, estamos dando posibilidad a la igualdad por este menor o igual que estamos poniendo aquí. Eso es ser decreciente. Ajá. Entonces, lo que vamos a probar es que cualquier función que es creciente o es decreciente, siempre va a ser una función integrable sobre el intervalo a, b. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema 2. Vamos a leerlo. Vamos a leer su enunciado formal. Que dice, pues tenemos una función de un intervalo a, b los reales, y esa función es monótona, o sea, creciente o decreciente, entonces f es integrable sobre el intervalo a, b. Ajá. Todas las funciones crecientes siempre van a tener área debajo de la gráfica de la función, y todas las funciones decrecientes van a tener área debajo de la gráfica de la función. ¿Ok? Bueno, bajo y voy a comenzar con la prueba. ¿Qué hay que demostrar? Según nuestras caracterizaciones, lo que hay que hacer es esto. Hay que demostrar que para toda epsilon mayor que 0, existe una partición P epsilon tal que la suma superior de f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P epsilon se hace menor que epsilon. ¿Ok? Como aparece este para todo, entonces empezamos la prueba dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe P epsilon, una partición del cerrado A, B, con la propiedad de que la suma superior menos la suma inferior se hacen menores que epsilon. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar la prueba. La prueba se va a dividir en 3 casos. Aquí hay un detallito muy, muy sutil, pero que nos va a ayudar a hacer la cuenta. ¿Están de acuerdo que una función constante es una función que es tanto creciente como decreciente? Creciente y decreciente. Eso es como el caso más extremo, ¿no? O sea, una función que es constante siempre es creciente, es una función creciente y es una función decreciente. ¿Sí están de acuerdo con eso? No hay duda con eso que acabo de decir. Las funciones constantes siempre son crecientes y decrecientes, ¿va? Entonces, vamos a quitar ese caso, porque ese caso nos puede causar problemas. Ajá. Entonces, vamos a dividir la prueba en 3 casos. Caso 1, si tu f es creciente y no es una función constante, estamos de acuerdo que entonces f de a debe ser menor estricto a f de b. Ajá. Porque si f de a fuera igual a f de b, ¿qué va a pasar? Si f de a es igual a f de b, entonces los puntos que quedan en medio, para cada x en el a, b, f de x va a coincidir con f de a y va a coincidir con f de b y vamos a concluir que esa función es una función constante. No, vamos a quitar el caso en el que tenemos una función constante porque nos puede causar problemas a la hora de hacer las cuentas. Entonces tenemos una creciente que no es constante. ¿Eso qué implica? Eso implica que f de a resulta ser menor estricto a f de b, ¿vale? Después, vamos a tomarnos P, una partición del a, b, con la propiedad de que la norma de la partición sea menor a epsilon entre f de b menos f de a. Nosotros ya sabemos que para cualquier delta mayor que 0, siempre existe P, una partición con la propiedad de que la norma de la partición es menor que delta. Esto nosotros ya lo sabemos. Esto ya lo probamos en qué momento. Cuando vimos este límite. El límite cuando es infinito de las particiones homogéneas es igual a 0. Porque para cualquier delta que tú propongas, ¿qué va a existir? Va a existir un natural, n delta, tal que si n es mayor o igual a n delta, esta norma de la partición va a ser menor que delta. Esta partición justo tiene la propiedad de tener la norma menor que delta. Y eso es para cada delta mayor que 0. Entonces, este es un número positivo. Tómate una partición cuya norma de la partición sea menor a
este número positivo existe por el argumento que acabo de dar. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, nota lo siguiente. Profe, Mande. tengo una pregunta. Ah, te escucho. Adelante. Ahí en la implicación de f de A menor que f de B, pues es que, bueno, me estaba preguntando si, o sea, f es creciente, ¿no? Pero no, F es- no necesariamente tiene que ser constante para que se llegue a dar la igualdad, ¿no? O sea, que nuestra función como que crezca en algunas partes y Ajá, sea constante en algunas otras partes, ¿no? exacto. O sea, y ahí sí se daría la igualdad de f de A y menor o Ajá, es igual que que. mira, exacto, justo lo que queremos es tener una creciente que satisfaga esto. Eso es lo que queremos en el fondo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Pues quita el caso en el que se dé esta igualdad. Justo el caso en el que se da esta igualdad es cuando tenemos una función constante. Ajá. Si quitas el caso en que tienes una función constante y es creciente tu función, entonces f de a tiene que ser forzosamente menor a f de b. ¿Por qué? Porque si f de a es igual a f de b, por ser creciente, debe pasar esto. Si a es menor a x, menor a b, entonces, ¿cómo se compara f de a con f de x y con f de b? Pues así, ¿no? Pero como f de a está suponiendo que coincide con f de b, entonces lo de en medio también coincide con f de a y f de b y terminas llegando a que es una función constante, pero tú estás diciendo que tomaste una función creciente que no es constante en todo el intervalo. Por cachitos a lo mejor sí es constante, por cachitos tal vez, a lo mejor va así, por cachitos sí. Ok, en cachitos es constante, pero estamos quitando la función que es constante en todo el dominio. La que es constante en todo el dominio la estamos quitando. Y quitando esa, garantizamos que f de a es menor a f de b. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? No sé si me refería a esos cachitos donde puede que sea constante. Ah, en esos cachitos no hay problema, eso sí los podemos tener. Lo importante es que en algún momento sí haga esto de crecer estrictamente. Y eso lo garantizamos tomando una creciente que no sea completamente constante, o sea, que no sea así, que tenemos nuestro intervalo AB y que se vea de esta forma. Eso no queremos. Esa la quitamos. Lo que sí podemos tener es una función que haga esto, que crezca, después se mantiene constante un rato, vuelve a crecer, se vuelve a mantener constante. Eso, por ejemplo, sí es válido. ¿Sí me entiendes? Vale. Sí, o sea, cuando decimos aquí que la función no sea constante, es que o sea, justo que sea no queremos tener la función constante, una función constante en todo el dominio. Aquí está nuestro AB. No queremos tener esto. Esto no. Esto es lo que no queremos. No queremos una creciente de esta forma. Lo que sí queremos es tener una creciente que a lo mejor haga esto. Crece un poquito, después se mantiene constante, vuelve a crecer, a lo mejor hay una discontinuidad, se mantiene constante. Eso sí lo podemos tener. Porque tenía una función con esas características, forzosamente f de a va a ser menor estricto a f de b, ¿vale? Y entonces esta diferencia sí va a ser mayor que 0 y este cociente va a estar bien definido, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Vale. ¿Qué más? Bueno, para cada k igual a 1 hasta n, ¿qué se tiene? Que la medida del intervalo tk menos 1, tk va a ser menor a epsilon entre f de b menos f de a. Eso es consecuencia de que esta medida, recuerden que es menor o igual a la norma de la partición, y la norma de la partición la tomamos de esta manera, ¿no? Menor a epsilon entre f de b menos f de a, ¿ok? Por lo cual, tenemos lo siguiente, fíjense, ¿cómo se compara? La suma superior menos la suma inferior. Vamos a ver. Bueno, eso por definición es la suma, es de k igual a 1 hasta n, de mk mayúscula f menos mk minúscula f por la medida del intervalo tk menos 1, tk. ¿Dónde la función, dónde se alcanza el supremo?
¿Dónde se alcanza MK mayúscula? Aquí lo voy a escribir. MK mayúscula F. ¿Dónde lo alcanzamos? Como la F es creciente, MK mayúscula se alcanza en el extremo derecho, ¿verdad? Por ser creciente, el MK mayúscula se alcanza en el extremo derecho. ¿Dónde se alcanza el MK minúscula? Se alcanza en el extremo izquierdo del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale MK mayúscula menos MK minúscula? Es F de TK menos F de TK menos 1, ¿verdad? Y entonces nos termina quedando la suma desde K igual a 1 hasta N de F de TK menos F de TK menos 1 por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Esto es menor estricto ¿a qué? Nosotros sabemos que esta medida, la medida de este intervalo, es menor estricto a épsilon entre F de B menos F de A. Este término y este término se relacionan vía este menor estricto. Entonces, esta suma es menor a la suma desde K igual a 1 hasta N de F de TK menos F de TK menos 1 por épsilon entre F de B menos F de A. Esto es constante en la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este cociente sale de la sumatoria y nos queda que esto es igual a épsilon entre F de B menos F de A por la suma desde K igual a 1 hasta N de F de TK menos F de TK menos 1. ¿Esta suma qué es? Es una suma telescópica, ¿verdad? Esa es una telescópica, ¿estamos de acuerdo? Tienes un punto y el punto anterior. Y así va la suma, ¿no? El punto menos el punto anterior. ¿Qué nos termina quedando? El punto final menos el punto inicial. ¿Sí está bien eso? ¿O quieren que hagamos la cuentita paso a pasito? ¿Quién la hacemos, Entonces, el épsilon entre F de B menos F de A, déjalo igual, tal cual. Pero esta sumita, sabemos que por ser una telescópica, nos termina quedando F de Tn menos F de T0. El punto final menos el punto inicial. Pero ¿quién es F de Tn? Pregunta, ¿quién es F de Tn? Es el extremo derecho del intervalo A, B. O sea, perdón, ¿quién es Tn? Es el extremo derecho del intervalo A, B, que es B. Entonces, ¿quién es F de Tn? Es F de B. ¿Quién es T0? Es el extremo izquierdo del intervalo A, B. Entonces, ¿quién es F de T0? Es F de A. Y entonces nos termina quedando que esto es épsilon entre F de B menos F de A por F de B menos F de A. Se cancelan estos y nos termina quedando la pura épsilon. ¿Y eso qué? ¿Eso qué muestra? Ah, pues eso muestra que esta suma superior, la suma superior menos la suma inferior, es menor estricta que épsilon. ¿Ok? La suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P se hace menor que épsilon. Pregunta, ¿cómo tomamos la épsilon? La épsilon fue cualquier número mayor que 0 tomado de forma fija pero arbitraria. ¿Qué mostramos? Que existe una partición cuya tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que épsilon. ¿Qué partición propusimos nosotros? Tomamos una partición cuya norma de la partición es menor a épsilon entre F de B menos F de A. Ajá. Y ahí está. Por las caracterizaciones que vimos en la sesión pasada, probar esto es equivalente a probar que la función es integrable sobre el intervalo A, B. ¿Ok? Y ahí se acaba la demostración del caso 1, cuando tenemos una creciente que no es constante, que no es la función constante. Puede ser constante por pedacitos, pero que no sea tal cual la función constante en todo el intervalo. ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Dudas? ¿No? Bueno, caso 2. ¿Cuál sería el otro caso? Pues que f sea decreciente y que no sea la función constante. Una función constante. Ese va a quedar como un ejercicio para ustedes, que básicamente es repetir todo el argumento que se hizo aquí arriba.
solo con el detallito de que la función es decreciente. ¿En qué cambiaría? Si tenemos que tu f es decreciente y no constante, ¿aquí en qué va a cambiar? ¿Qué creen que cambie? Pues la desigualdad, ahora aquí vamos a tener f de b menos f de a. Ajá, digo, menor a f de a. Y entonces aquí, ¿en qué va a cambiar? Que en vez de tener f de b menos f de a, vamos a tomarnos f de a menos f de b. Ajá. Y en vez de que aquí sea f de b menos f de a, va a ser f de a menos f de b. Y nada más. Esos son los únicos detalles en los que cambia la cuentita. Ah, bueno, el MK mayúscula. Si la f es decreciente, ¿dónde se va a alcanzar el supremo? ¿En qué Al punto? Si principio, ¿no? en el punto Primer del punto. principio, exactamente. Entonces aquí va a ser exactamente, Santi, va a ser f de tk menos 1, ¿verdad? ¿Y quién va a ser mk minúscula? Pues va a ser f de tk. Ese tipo de detalles son en los que cambia la prueba, pero si se dan cuenta, el procedimiento en general es el mismo. Es lo mismo, van a hacer lo mismo y van a concluir que esta suma superior menos esta suma inferior se hace menor que epsilon. Pero otra vez es importantísimo que supongan que no es una función constante. Ajá. Y cuando digo esto de que no es la función constante, o sea, es que no sea la constante en todo el intervalo. Tienes tu intervalo KB, no queremos tener esta función, esta no. Tache, esa no la queremos, la quitamos. Pero sí podemos tener esto, que decrezca y que después se mantenga constante un rato, que vuelva a decrecer y se mantenga constante, porque con eso garantizamos que f de a y f de b se relacionan vía esta desigualdad. Ajá. Con que sea, si es constante por cachitos, pero sí decrece en algún momento, en verdad sí va decreciendo en alguna parte del intervalo, con eso ya nos basta para que podamos hacer la prueba. Pues que quitamos este caso, f decreciente y no sea la función constante. Bueno, esto queda como ejercicio. Y el caso 3, bueno, si la f, ya que quitamos el caso constante, pues vamos a ponerlo en un caso aparte. Caso 3, si la f es constante, pues ya sabemos que las funciones constantes son integrables. Entonces este caso se vuelve trivial. Este ya lo habíamos hecho hace mucho, mucho tiempo. Bueno, hace 2 sesiones. Hace 2 sesiones vimos que las funciones constantes son integrables. Y pues ya, con esto ¿qué podemos concluir? Pues que si f es monótona en el intervalo cerrado a coma b, entonces la f es integrable sobre el intervalo a coma b. Y ahí termina la prueba. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, pues ¿qué creen? Ya acabamos todo lo que teníamos pendiente. Ven que les había comentado que iban a ser 3 horas, pero es que avanzamos bastante el otro día. Se avanzó mucho cuando vimos las caracterizaciones. Entonces, no, sí, de hecho ya vamos a descansar, Santi, ya vamos a acabar la clase. Entonces, pues ya probamos lo más importante, que es, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hasta ahorita hemos visto la definición de función integrable. Definimos una función integrable como el supremo del conjunto de las sumas inferiores debe ser igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Vimos ejemplos de funciones integrables y no integrables. Caracterizamos a las funciones integrables y con eso, con esas caracterizaciones, mostramos que ciertas clases de funciones son integrables. Las clases de las continuas y las clases de las funciones monótonas. Ajá. Hasta ahorita tenemos ese material. ¿Qué nos falta? Nos falta ver la operatividad con las funciones integrables. Nos falta ver la parte operativa, que realmente esa parte es muy talachuda, pero pues la tenemos que ver, ni modo. Hay que hacer las cuentitas de que suma de integrables, integrables, producto de integrables, integrables. Preserva desigualdades la integral, etcétera. Y después de eso, vemos teorema del valor intermedio de la integral y definimos la función f mayúscula. Y ya definiendo la función f mayúscula, podemos enunciar el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. O sea, todo esto que estoy comentando ahorita, lo vamos a ver regresando de vacaciones.
tenemos ya listo el teorema fundamental del cálculo el jueves, regresando de vacaciones. Y pues ya nada más nos faltaría una semana y tendríamos una semana más para hacer más, ver un poquitito más de teoría, algunas aplicaciones de los teoremas fundamentales y ya tenemos examen después de eso, ¿vale? Bueno, pues no duró 3 horas porque acabamos bastante rápido. No hay dudas, seguros, dudas de algo porque pues tenemos todavía tiempo. ¿No hay duditas de nada? ¿Seguros? Bueno, si no hay dudas, entonces me despido. Que tengan unas bonitas vacaciones. Se la pasan muy bien, descansen, porque también es bueno descansar un rato, olvidarse de la escuela y todas estas cosas. Pero también si tienen las ganas y pues estudien un rato, pero también descansen, duerman mucho. Y bueno, pues nos estaremos viendo Maestro, hasta el próximo lunes. maestro, yo tengo duda. Dime. Son 4 semanas después de regresar de vacaciones, antes del examen, ¿no? No, son 3 semanas. 3, ok. Porque una semana es para el teorema fundamental del cálculo, otra semana es para las aplicaciones del teorema fundamental del cálculo, y en esta tercera semana es el examen. Esta semanita que la voy a poner como un rectángulo es Semana Santa. Esta no la contamos. Entonces solo tenemos 2 semanas regresando antes del examen. No, porque es toda esta semana, esta otra semana, y al final de esta semana Al es el final, examen. ok. En su fin de semana, vale. Va, Y hay otra cosa que ya se mande, me, mande. que ya se me olvidó, que ahorita no me acuerdo. Ah, sí, que se me puede ayudar con un ejercicio que creo ya ver de la guía. Claro que sí. Nada más me termino de despedir de todos y ya. Nos estamos viendo. Cuídense mucho, bonitas vacaciones. Ahí Cristian les dice cómo va a estar lo del sábado. Y bueno, se la pasan súper bien, ¿va? Hasta luego. Bye, bye.